Hola chicos, ya hemos llegado al final de nuestro curso, pero antes de despedirnos me gustaría contaros unas pequeñas pinceladas de cómo podéis presentar el proyecto al cliente, ya que esta parte es súper importante, porque aunque tengamos un buen diseño, debemos convencer al cliente de que este es el idóneo para su producto. Saber presentar es casi un arte, y con la práctica iremos cogiendo los métodos que mejor se nos adapten a nuestra forma de ser. En primer lugar, debemos lograr que nos escuchen desde el minuto cero. Debemos arrancar la presentación con intensidad y captando la atención de nuestros oyentes. Desde el inicio de la presentación, debemos ir rescatando datos interesantes que hayamos sacado del briefing, lo que hará que el cliente se sienta satisfecho con nuestro interés. Y debemos ir remarcando los valores y personalidad de la marca. Por otra parte, y una vez hecha una introducción del briefing, el target al que vamos a dirigirnos y otros datos que podamos considerar interesantes, pasaremos a presentar la parte gráfica. Para la parte de presentación del diseño debemos ir poco a poco, punto por punto, explicando el proceso que hay detrás de cada elemento. Primero, explicaremos el naming en caso de que lo haya, de dónde viene y por qué. Una vez que tengamos el naming, pasaremos al logotipo y nos detendremos a explicar el porqué de todos sus elementos, la tipografía utilizada, el color y todo lo demás. Y a continuación explicaremos el packaging. Empezaremos explicando el concepto que hay detrás de todo el diseño y poco a poco iremos enseñando el envase principal donde nos detendremos de nuevo a explicar cada elemento que lo compone, para posteriormente mostrar la declinación de gama. Esto mismo lo haremos con todas las propuestas que hayamos seleccionado para mostrar al cliente. Por último, haremos un pequeño resumen de todas las propuestas y cerraremos la presentación agradeciéndole a la audiencia su atención. En resumen, los 4 puntos claves de la presentación serán: por supuesto, el contenido de la misma, que tenga información interesante y que nos lleve hacia un punto común. Que la estructura de la presentación sea clara y permita al cliente ir siguiendo el camino que le vamos marcando. Que nos entreguemos a la hora de hacerla. Debemos ser divertidos, soltarnos e interactuar con el público si la presentación lo requiere. Y por último, debemos canalizar nuestra energía sin que ésta asuste al público, pero evitando que nuestros oyentes pierdan la atención. A continuación, os voy a enseñar un par de presentaciones hechas para cliente. La primera más limpia y pensando para su presentación in situ, y la segunda una presentación tipo que suele enviar a los clientes que se encuentran en el extranjero y los que suelen leer directamente el contenido de la misma. Vamos a ello. Esta es la primera de las presentaciones, sería la presentación más limpia que haremos frente al cliente. En ella incluiremos sobre todo imágenes y nada de texto, ya que todo lo que tengamos que decir lo diremos de voz, y además podremos resolver las dudas del cliente en el propio momento. Lo primero que debemos hacer es incluir una portada, en la que podemos mostrar alguna imagen de lo que es el producto, pero nunca enseñar el diseño final, ya que no debemos hacer un spoiler porque queremos que cuando el cliente vea nuestro diseño ya le hayamos explicado previamente por qué ese diseño es así. Por lo tanto, incluiremos un titular, nuestro nombre, que siempre debe ir incluido para que ellos puedan sentirse como más cercanos a nosotros y poder referirse a nosotros, y la imagen evocadora que vayamos a incluir. Primero hablaremos un poco del briefing, pues contaremos qué se nos ha encargado y por qué. Podemos dar pequeños detalles que el propio cliente nos haya dado en las respuestas del briefing para que así éste se sienta más cómodo y vea que nosotros hemos estado muy enterados desde el principio. Este sería nuestro mood board para este proyecto. Son zumos orgánicos para personas eco-friendly, que están muy en contacto con la naturaleza de manera diaria, que les gustan las escapadas a las cabañas, y ponemos, como ya os he contado anteriormente, pues imágenes muy evocadoras, y no es necesario incluir ninguna imagen de zumos, sino que con imágenes de paisajes y personas ya nos lleva a ese momento de consumo de este producto. Como os contaba, esto es la parte superior son algunos ejemplos de packaging que nos podrían encajar con la estética que estamos buscando. Aún así, como os contaba también, es un poco peligroso enseñárselo al cliente, ya que este puede decir, pues me gusta este, y compararlo con tu diseño final. Por lo tanto, a veces pues es mejor evitar esta parte. Y en la parte posterior incluiremos pues elementos en los cuales hemos basado nuestro diseño y que empiezan a formar el discurso que vamos a hacer para llegar al destino final. Nuestra botella, que en este caso también tendríamos que diseñar la forma de la botella, está basada en las formas de las cantimploras que llevamos al monte. Por lo tanto, la seleccionamos y pasamos a explicarla. Mostramos algunos sketches de cómo se llega a la forma final y mostramos la forma final de la botella, por supuesto, sin ningún diseño, ya que todavía no hemos entrado en la parte más gráfica.
La marca. Lo primero que se nos encarga es el naming, por lo tanto explicamos el naming sin logotiparlo, es decir, con una tipografía seria y bastante neutra. En este caso el nombre venía de unir la palabra de Dear You, que es el inicio de las cartas, con un ciervo, y llegamos al nombre de Dear You. Aquí nos detenemos a explicar el naming y todo lo que evoca pues la unión de sus palabras, etcétera, etcétera. Posteriormente lo logotipamos y explicamos el logotipo, pues utilizamos una tipografía muy desenfadada, pero que recuerda pues al lejano oeste, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí podemos o parar y explicar lo que es el concepto de nuestra botella, o empezar a construirla e ir explicando a medida que la construimos. Pues en este caso la botella tendrá elementos geométricos muy limpios, añadiremos un slide en el que meteremos el nombre del producto, añadiremos el ciervo, que es el animal con el que queremos conectar con la naturaleza y que hará que la persona se sienta identificada con este animal, y otros elementos que vienen en la etiqueta. Además, mostraremos la parte de atrás de manera rápida, donde no hace falta que nos tengamos que explicar todos los elementos, pero sí una pequeña composición. Y finalmente, mostraremos nuestra botella y la iremos rellenando. En el fondo se utilizará una imagen de un paisaje con el color del propio zumo y añadiremos nuestros elementos gráficos que harán que se construya nuestra botella, que iremos mostrando pues el frontal y la parte de atrás, así como declinar la gama en la que veremos todos varios sabores del producto. Aquí vemos algunos sabores más. Y cerraremos con una imagen en la que daremos las gracias por la atención y resolveremos todas las dudas que tenga nuestro cliente. Hasta aquí un ejemplo de una presentación limpia que haremos in situ junto con el cliente. Este es el segundo ejemplo de presentación. Es una presentación que será enviada al cliente por correo, por lo tanto deberá incluir el suficiente texto como para que el cliente entienda nuestra propuesta. Iniciaremos, al igual que en el caso anterior, con una pantalla de nuestra marca y nos presentaremos. Aquí haremos una pequeña introducción con el briefing, en el que explicaremos por qué se nos ha llamado y cuál es el encargo de este proyecto. Pasaremos a mostrar cuáles son los principales valores que consideramos del producto. Lo haremos con imágenes muy limpias y el menor texto posible. Tendremos de nuevo nuestro moodboard, en el que recordamos, como habíamos visto en la clase de moodboard, pues el verano, momento fresco, natural. Y pasamos a mostrar nuestras tres propuestas. La primera propuesta está basada en el concepto de lo natural. Mostramos una imagen que recuerde a ese momento evocador y además ya podemos meter algún pequeño elemento de nuestro diseño. Mostraremos el logo y cómo lo hemos creado, explicamos pues por qué hemos utilizado unas tipografías, por qué hemos incluido el corazón, etc. Y pasamos a mostrar el primer elemento gráfico, que va a ser el elemento gráfico principal de nuestro diseño. Nos pararemos a explicar un poco por qué utilizamos o qué tipo de elementos vamos a utilizar, en este caso ilustraciones, vegetales, y finalmente mostraremos nuestro packaging. En primer momento lo mostraremos de manera muy limpia para que el cliente se pueda tomar unos segundos para verlo, y a continuación explicaremos todos los elementos uno por uno que hay en este diseño. Después mostraremos la declinación de gama, como hemos visto en la clase anterior, y pasaremos a la propuesta 2. Haremos el mismo ejercicio. Mostraremos en primer momento cuál es el concepto, que en este caso son las heladerías vintage. Mostraremos el logo y haremos una pequeña explicación del mismo. Mostraremos los principales elementos gráficos que van a ir en nuestro diseño. Mostraremos el elemento principal del packaging, su explicación y la declinación de gama. Y la última propuesta, haremos el mismo ejercicio en una pequeña imagen que recuerde al concepto, pues que es colores pues muy brush, colores muy saturados, estilo pues que recuerda un poco a ese momento de verano con la sandía, etcétera, etcétera. Mostraremos nuestro logotipo, que en este caso sería un lettering, y elementos de nuestro diseño gráfico, que es con el que al final se quedó el cliente. Mostramos el diseño, la explicación y mostramos también la declinación de gama. Y por último mostramos los tres diseños juntos para que el cliente pueda tomarse un tiempo para reflexionar sobre los tres y verlos en comparación.
Finalmente, como habéis visto en mi página web, el cliente se quedó con la primera propuesta de la izquierda, la que está en amarillo, pero escogió el logotipo de la parte derecha. Esto a veces puede pasar, aunque no es lo ideal, ya que cuando creamos un logotipo junto con un packaging, intentamos que juntos se compenetren y formen un packaging completo. Pero bueno, en este caso era el ejercicio que queríamos hacer. Y por último cerraremos nuestra presentación, dejaremos nuestros datos de contacto y con esto tendríamos las dos tipos de presentaciones. Y con esto ya estaría todo. En la siguiente clase haremos un repaso rápido por este curso y nos toca decir adiós.